Dios les bendiga, mis amados hermanos y personas que nos escuchan. Damos gracias a Dios por permitirnos exponer su palabra. El día de hoy vamos a predicar y exponer el texto de Job, capítulo 1, de los versículos 1 al 5. Job, capítulo 1, versículos 1 al 5. Y antes de comenzar con este texto, quiero dar gracias a Dios por todos los padres piadosos que Dios nos ha dado en nuestra iglesia y alrededor del mundo. El día de hoy se celebra lo que conocemos como el Día del Padre, pero nosotros no celebramos exactamente un día, sino que damos gracias a Dios y reconocemos lo que Dios ha obrado por medio de estos padres piadosos. Y lo que hoy les quiero compartir es precisamente el ejemplo de un padre piadoso. El ejemplo de un padre piadoso vamos a ver en estos versículos a través de la vida de Job, cómo él ejemplifica a un padre piadoso y los principios que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas como padres. Y aún si todavía usted no es padre, como una preparación, si Dios le permite tener esta grande bendición de tener una familia. Job es un libro impresionante, es probablemente el libro escrito más antiguo de la Biblia. Y lleva el nombre de Job porque Job es el personaje principal. Sin embargo, su autor lo desconocemos con exactitud. Pero lo que sí sabemos que el autor principal fue Dios por medio del Espíritu Santo. Lo que desconocemos es el autor humano, pero eso no es relevante. Es un escrito inspirado por el Espíritu Santo, como dice en la Escritura, en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Job fue un personaje histórico real, ya que Dios mismo lo menciona en Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, por ejemplo. Si nosotros vamos a la Escritura, al libro de Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 14, en el versículo 14 dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Aquí está mencionando a Job como un personaje histórico real. Y si nos vamos a la carta de Santiago, Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, él lo menciona como un ejemplo de paciencia. Por ejemplo, podemos ir a Santiago capítulo 5, versículo 11, donde dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Como podemos ver, Job fue un personaje real histórico. El tema de este libro de Job es la soberanía de Dios en el sufrimiento de los justos. Los amigos de Job evaluaron mal la causa de su sufrimiento y se precipitaron a dar respuestas incorrectas acerca del sufrimiento. Decían que por causa de su pecado y trataban de encontrar una explicación limitada, desconociendo lo que estaba pasando en la soberanía de Dios. Sin embargo, vemos que Dios permitió que Satanás perjudicara a Job porque Dios tenía propósitos soberanos y santos sobre su vida. Primeramente, vindicar el carácter de Dios, que Él es fiel y soberano en el sufrimiento. Segundo, refutar las intrigas de Satanás. Y tercero, vindicar a Job, que Job era un hombre íntegro delante de Dios. Todas estas acciones eran justas delante de Dios, pero eran desconocidas para Job. Job simplemente recibió el sufrimiento y él, sin entender por qué estaba pasando lo que le estaba sucediendo, él aprendió a confiar en el carácter sabio, bueno, amoroso de Dios. Y eso es una gran enseñanza para nuestras vidas. Cuando pasan cosas que no entendemos, no necesitamos que Dios nos revele por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo. Basta con que Dios nos revele su carácter y nosotros podamos confiar en Él. Hay una gran enseñanza en este libro, pero lo que yo me quiero enfocar ahora no es en el tema de la soberanía de Dios y el sufrimiento. El tema que yo quiero extraer de estos versículos es el ejemplo de Job como un líder, como un padre piadoso, como un ejemplo a seguir para nosotros los que somos padres o vamos a ser padres. Este libro comienza con un prólogo que nos describe históricamente cómo era la vida de Job antes de que viniera la calamidad a su vida causada por la conversación que Dios tuvo con Satanás. Y esto lo podemos ver en los versículos del 1 al 5 del capítulo 1. Y voy a dar lectura a este pasaje. Job
capítulo 1, versículos del 1 al 5, dice de la siguiente manera: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. De aquí vamos a extraer 3 principios que podemos aplicar a nuestra vida como padres. El primer principio que vamos a ver aquí es que un padre piadoso es un hombre íntegro, moral y espiritualmente. Repito, un padre piadoso es un hombre íntegro, moral y espiritualmente, y es lo que vamos a ver de los versículos 1 al 3. Dice este versículo: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. El lugar donde sucede todo esto que nos narra esta historia es la tierra de Uz. No sabemos con exactitud dónde estaba esa tierra, sin embargo, podemos inferir que era probablemente una región situada al sureste de Palestina, hacia la Arabia desierta, ya que en esta situación la dejaría expuesta, como vemos más adelante, a los ataques de los sabeos y caldeos nómadas. Esto se sitúa allá en el Medio Oriente. Pero el prólogo centra su atención en Job y comienza describiéndonos el carácter de este hombre. Dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos en estas 4 palabras que nos describe primeramente su integridad moral, y en las otras 2 palabras su integridad espiritual. Vemos que la palabra que dice que era un hombre perfecto. ¿Qué significa esto? Que Job nunca pecaba, que era un hombre absolutamente perfecto. No significa esto, pero vamos a ir a la raíz de esta palabra para poder entender a qué se refiere. La palabra perfecto se puede traducir como irreprochable. De hecho, viene de una palabra hebrea, tam, que significa irreprochabilidad, integridad, y esto quiere decir libre de culpa o no estar sujeto a reproche. Y la palabra recto que dice aquí, y era este hombre perfecto y recto, la palabra recto viene del hebreo yashar, que significa recto nivelado, es decir, que no está torcido, y hace alusión a alguien que está en conformidad con la ley. Y nos referimos específicamente con la ley moral de Dios. Por supuesto, esto no significa que Job era un hombre sin pecado. No habla de una perfección absoluta, pues Job mismo, como vemos más adelante, él reconoció que era pecador. En Job 9:20, él dijo de sí mismo: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Y vemos por la enseñanza general de las Escrituras que no hay un solo hombre sobre la tierra, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, que nunca haya pecado, que sea moralmente perfecto, sin tacha. De hecho, el Salmo 51, versículo 5, David nos aclara que desde que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, esta palabra perfecto no puede estarse refiriendo a que Job era un hombre que no pecaba y que fuera absolutamente perfecto. Pero sí nos enseña entonces que Job era un hombre íntegro, porque su vida recta, es decir, en conformidad con la voluntad de Dios, en conformidad con la justicia, respaldaba su fe. No era un hombre que simplemente decía creer en Dios, sino era un hombre que sus acciones daban evidencia de su verdadera fe. Es lo que se refiere aquí cuando nos dice que era un hombre perfecto y recto.
Y luego nos describe ahora su integridad espiritual. Ahora primero vimos su integridad moral y ahora vamos a ver su integridad espiritual. Dice, temeroso de Dios y apartado del mal. Respecto a su integridad espiritual nos dice que era temeroso de Dios. Ser temeroso de Dios implica tener una reverencia y un profundo respeto por quien es Dios, por cómo Él se ha revelado a nosotros, lo que implica su majestad, su soberanía, su dominio, su gloria. Él es nuestro creador, Él es el ser más glorioso del universo, no hay nadie como Él, por lo tanto es un profundo respeto por la persona de Dios y reverencia hacia Él. Es una actitud del corazón que se manifiesta en un profundo respeto por quién es Dios. No solamente tenerle miedo a Dios, implica más que eso, es un profundo respeto. De hecho, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, nos dice en la misma palabra de Dios. Si nosotros vamos al Salmo 111, versículo 10, nos dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y si nosotros nos vamos más adelante, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, nos dice de la siguiente manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De hecho, usted y yo ni siquiera podemos comenzar a ser sabios si no tememos a Dios. Y la sabiduría en el contexto bíblico no es simplemente tener conocimiento. La sabiduría es poder aplicar el conocimiento de Dios a la vida práctica moral que nosotros vivimos. Es decir, a cada situación o circunstancia poder aplicar los principios que Dios nos ha revelado de sí mismo y poder glorificarle. Eso es sabiduría. Y eso comienza respetando a Dios, estando conscientes de que Él es nuestro creador, que Él es nuestro rey y que a Él nos debemos. Precisamente Job entendía esta verdad y era un hombre que respetaba a Dios, era un hombre que temía a Dios. Y por lo tanto, ese temor a Dios lo llevaba, como nos dice la siguiente frase, a apartarse del mal. De hecho, eso es lo que significa ser sabio, es precisamente apartarse del mal, es aplicar el conocimiento de Dios a la vida práctica. Y esta frase nos confirma que Job era un hombre sabio porque temía a Dios, era un hombre apartado del mal. Esta palabra apartado implica rechazar algo o darle la espalda en el idioma original. Esto nos dice que Job era una persona piadosa que respetaba a Dios en su corazón y eso lo llevaba a rechazar conductas impías y de lo contrario, él manifestaba una vida de justicia en conformidad con lo que a Dios le agradaba, porque él tenía una relación con el Dios verdadero. Ahora, si situamos el tiempo en el cual Job vivió, probablemente él vivió un tiempo atrás de Abraham, o probablemente fue contemporáneo a Abraham, cuando Dios todavía no establecía el pacto con el pueblo de Israel, los sacrificios y todo eso. Y podemos ver que desde que Adán y Eva pecaron, hubo una línea de personas que tenían conocimiento del Dios verdadero, que adoraban al Dios verdadero. Por ejemplo, vemos el caso de Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham le presenta los diezmos de la victoria que tiene, vemos que hubo personas que adoraban al Dios verdadero y Job era uno de ellos, una persona que tenía conocimiento del Dios verdadero. Si nosotros recordamos, cuando Adán y Eva pecaron, hubo un sacrificio para cubrir su desnudez. Adán y Eva trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera, pero Dios cubrió su desnudez con pieles de animales. Recordamos el sacrificio que Abel ofreció a Dios, que Dios se agradó de él, pero Caín ofreció algo del fruto de la tierra. De alguna manera, Dios ya había revelado que una de las maneras en la que Él proveería para los pecados de la humanidad es a través de un sacrificio. Y Job estaba consciente de que al Dios verdadero se le adoraba por medio de sacrificios, porque esos sacrificios apuntaban al verdadero sacrificio del Redentor, al Señor Jesucristo. Aquí vemos entonces que Job tenía un conocimiento del Dios verdadero y tenía una relación con Él. Y eso lo llevaba a ser un hombre perfecto y recto, es decir, íntegro moralmente,
e íntegro espiritualmente, porque era temeroso de Dios y apartado del mal. Este era el carácter de Job. Esto implica entonces que, esto nos explica más adelante, ahorita que vamos a leer este pasaje, por qué sus hijos eran tan unidos. Job no solamente les predicaba la palabra de Dios, sino que antes de poder siquiera dar una instrucción, Job tenía un carácter íntegro que lo respaldaba. Y vemos más adelante que no solamente el prólogo nos dice que era un hombre íntegro moralmente y espiritualmente, Dios mismo confirma esta afirmación cuando está hablando con Satanás. En el versículo 8 dice de la siguiente manera: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjese, Dios mismo está diciendo de Job que era una persona íntegra. Qué gran elogio que nuestro Creador nos considere una persona íntegra. Bueno, esta integridad no solo se manifestaba en su relación a Dios, sino que se manifestaba en su vida familiar. Y en los versículos 2 y 3 vemos otro aspecto de la vida de Job. Debido a esa integridad que Job manifestaba, Dios en su soberanía, en su misericordia y en su gracia quiso bendecirlo. Job era una persona muy bendecida. Podemos leer en los versículos 2 y 3. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. En la antigüedad, los hijos eran considerados como una bendición de Dios, no como ahora que lamentablemente muchos quieren deshacerse de sus hijos aún antes de que nazcan. Esto es terrible. Fíjese, en la antigüedad, los hijos eran considerados como una herencia de Jehová, eran considerados como una bendición de Dios. Podemos ir al Salmo 127, por ejemplo, al Salmo 127, versículo 3, que nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Estima el fruto, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos eran considerados como una grande bendición de Dios. De hecho, en el antiguo Medio Oriente, una mujer que era estéril la consideraban como una persona marginada por Dios, como una persona que estaba sufriendo una grande amargura, porque los hijos eran una grande bendición. Aquí vemos que Job, primeramente, fue bendecido con 7 hijos y 3 hijas. Tenía una gran familia. Pero no solo eso, aparte de esa bendición que Dios le dio, también Dios le proveyó de una bendición material. Vemos en el versículo 3 que dice: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Esta frase, más grande que todos los orientales, se refiere aquí a su posición moral. Job era conocido como un hombre moralmente recto, que tenía una relación correcta con Dios, pero también su posición social y económica. Dios quiso bendecir a Job, y de hecho podemos ver que también las posesiones materiales eran consideradas como una bendición de Dios. Nosotros podemos ir al libro de Crónicas, al primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 12, primero de Crónicas 29, 12, y podemos ver que aún las riquezas materiales son consideradas como una provisión de Dios, una bendición de Dios. Dice primero de Crónicas 29, 12, y las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿De quién provienen las riquezas? De Dios. Recordemos que Salomón pidió sabiduría y Dios se agradó de él, y Dios le dio aún lo que Salomón no le había pedido: riquezas y gloria. Dios quiso bendecir a Job. Job era fiel a Dios, no porque, como Satanás estaba diciendo, por todas las bendiciones que Dios le estaba dando, sino porque Job realmente había tenido una relación con Dios, un encuentro personal con Dios por medio de la fe, un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión, y Dios se agradaba en bendecirlo. Era un hombre muy bendecido, y aquí podemos ver todo lo que él tenía. Pero vemos que estas riquezas, estas posesiones, estas bendiciones que él recibió de Dios, no desviaban su corazón de Dios. Vemos ahora otro principio en el versículo 4, que dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban
a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Aquí vemos otro principio. Un padre piadoso es un hombre que fomenta la unidad familiar. Primeramente vemos que es un hombre íntegro, moral y espiritualmente, pero también vemos que es un hombre que fomenta la unidad familiar. Fíjese que sus hijos hacían banquetes en sus casas, dice cada uno en su día, y enviaban a llamar, no dice que a una hermana, dice que enviaban a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Esto implica que era una familia unida. ¡Qué gran bendición! Yo me imagino que a Job le costó mucho trabajo poder hacer que sus hijos tuvieran esa actitud, a pesar de que Dios los había bendecido económicamente. Fíjese cómo las riquezas no los separaban. Job había podido darles un buen ejemplo con su vida y les había instruido en amor, y él estaba cosechando ese fruto de su instrucción. Había amor y unidad familiar. Podemos ver que no había diferencias en sus hijos, ni se andaban peleando por posesiones materiales ni nada, sino que ellos disfrutaban convivir. Aquí dice que hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Cuando dice aquí cada uno en su día, probablemente se refiere al cumpleaños de cada uno de ellos o una festividad antigua que desconocemos. Pero el punto era que había convivencia, armonía, unidad entre ellos. Y de hecho, esto, como dice en Proverbios 15:17, es mejor incluso donde hay un plato de legumbres, donde hay amor, que de buey engordado y odio con él. Fíjese cómo las riquezas lamentablemente pueden dividir familias, y si los padres no son sabios y guían a sus hijos para que no tengan su corazón en eso, puede crear muchos problemas. Pero a ellos no los dividía eso, porque habían sido instruidos por el ejemplo piadoso de Job. Pero vemos que a Job no solamente le interesaba la unidad de su familia, aunque era algo bueno. Job estaba interesado en algo más profundo, que sus hijos fueran externamente o moralmente rectos y que fueran buenas personas y que fueran unidos. Job pudiera haber dicho, he hecho mi trabajo, mira mis hijos, bueno, aplicando los tiempos modernos, ya tienen sus carreras, tienen sus negocios, les ha ido bien, conviven, se llevan bien como familia, viven bien, estoy tranquilo y he hecho mi trabajo, puedo morir en paz. Fíjese cómo esa no era la tranquilidad de Job. A Job le inquietaba algo más, que las cosas externamente fueran bien. Y es aquí donde vemos el tercer principio. Un padre piadoso es un hombre que se preocupa principalmente por la vida espiritual de su familia. Y es aquí donde leemos el versículo 5 que dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía los holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fíjese, la Biblia textual traduce esta frase que enviaba Job por cada uno de ellos para purificarlos. La Biblia textual dice literalmente Job enviaba por ellos para purificarlos. Es decir, que después de que ellos celebraban ese convite, ese banquete, esa convivencia, Job estaba preocupado no solamente por lo que externamente eran sus hijos, sino decía por si quizá en sus corazones hubieran blasfemado contra Dios. Job sabía que sus hijos, a pesar de que él los había creado en una buena conducta, de que probablemente externamente eran buenas personas, a Job le preocupaba sus corazones, porque Job tenía una relación con Dios y él sabía que lo que Dios más ama son las actitudes internas. Dios ve el corazón y anhela que las personas que tienen una relación con Él le amen de corazón. De hecho, Job entendió lo que David aproximadamente unos 1000 años después entendió. En el Salmo 51, versículo 6, fíjese lo que dijo David: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, es decir, en lo interior, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. De hecho, la palabra que se traduce aquí por íntimo y secreto es la misma palabra hebrea para aludir a la parte interior del ser humano. Y la palabra que se traduce aquí en Job por corazón, del hebreo lebab, significa corazón, mente, alma, espíritu, o sea, la fuente de la vida del interior de la persona en varios aspectos, con un enfoque en los sentimientos, pensamientos, voluntad y otras áreas de la vida interior.
Es decir, Dios está interesado en nuestros afectos, lo que hay dentro de nosotros, no solamente en nuestras acciones externas, sino lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Y Job sabía que sus hijos eran pecadores y él mismo fungía como sacerdote de su hogar al ofrecer esos sacrificios. Recordemos que aquí todavía no estaba instituido el sistema sacrificial, aquí todavía no estaba el pueblo de Israel, por eso podemos inferir que Job fue contemporáneo de Abraham o vivió un tiempo antes que Abraham, porque fungía como sacerdote de su hogar, era el patriarca de su hogar. Pero fíjese la preocupación piadosa de este hombre. No era que sus hijos estuvieran bien conviviendo, no era que sus hijos estuvieran físicamente y económicamente bien o que fueran considerados como buenas personas ante la sociedad. Job tenía una preocupación más profunda, que sus hijos tuvieran una relación correcta con Dios. Y él ofrecía sacrificios por ellos, los purificaba, los santificaba, es decir, hacía ese ritual del holocausto que era un sacrificio quemado que se elevaba a Dios y eso apuntaba su fe a Dios. Pero vemos que todos los sacrificios que se ofrecieron apuntaban a un sacrificio futuro que quitaría el pecado del mundo. De hecho nosotros podemos ir a Hebreos 10:10 y nos dice que el cumplimiento de todas las ofrendas que se hicieron en el pasado apuntaban a un sacrificio superior y perfecto, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, Él ofreció su vida como sacrificio. Job, de alguna manera, manifestó su fe en Dios en ese sacrificio futuro que habría de venir para redimirlo de sus pecados. Él sabía que lo más importante para su familia, para sus hijos, no era que tuvieran un éxito económico aquí en la vida, no era que les fuera bien o que tuvieran salud, porque más adelante vemos lo que le pasó. Murieron los hijos de Job, Job perdió su riqueza, Job perdió su salud, porque todo eso estaba dentro del plan de Dios para manifestar su bondad y su amor y su fidelidad en el sufrimiento hacia Job. Y posteriormente Dios lo bendice lo triple de lo que tenía. Pero el punto importante aquí es que las cosas materiales, la salud o las cuestiones físicas o terrenales no son más importantes que lo espiritual. Y Job tenía su corazón puesto en Dios. Sabía que la prioridad más importante para sus hijos era que tuvieran una relación correcta con su Creador. Ahora nosotros, que tenemos la revelación de Dios completa y que ya no ofrecemos sacrificios como lo hizo Job, ahora nosotros podemos acudir a la ofrenda perfecta que fue ofrecida una vez y para siempre, el Cordero de Dios que quita el pecado, y guiar a nuestros hijos a ese Cordero de Dios que quita el pecado, a Cristo. En nuestro caso como padres podemos preguntarnos, ¿nos interesa más el bienestar físico y económico de nuestros hijos o que gocen de una relación correcta con Dios por medio del sacrificio que realizó nuestro Señor Jesucristo? Fíjese, usted pudiera decir, yo me siento orgulloso porque como padre me he esforzado por trabajar toda mi vida, le he dado casa, estudios a mis hijos y han podido progresar y son personas de bien, sí, pero espiritualmente, ¿cómo están? ¿Usted clama a Dios por su conversión? ¿Vive una vida íntegra? ¿Les predica de Cristo? Porque no sabemos lo que pueda pasar el día de mañana. De manera que vemos estos principios tan importantes para nosotros que podemos aplicar en nuestra vida como padres piadosos. Primeramente, que tenemos que ser íntegros moral y espiritualmente. Segundo, debemos fomentar la unidad familiar, no por las posesiones que Dios nos permite tener, no por una posición social, sino por un amor genuino a Dios y a la familia. Pero lo más importante y el tercer aspecto que vemos aquí es la preocupación que nos revela el corazón de Job y que manifiesta a un verdadero padre piadoso, la preocupación que tiene por la vida espiritual de su familia. Y entonces podemos aplicar estos principios y qué bendición sería que Dios nos dijera,
¿No has considerado a mi siervo, en este caso su nombre, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Yo creo que esta parte nos gustaría que Dios nos dijera, pero no nos gustaría que nos pasara todo lo que le pasó a Job. El punto es este: si usted y yo queremos fomentar una relación que perdure para la eternidad, tenemos que aplicar estos principios bíblicos. Primeramente tenemos que entender que lo más importante es la vida espiritual, primeramente de nuestras personas y de nuestros hijos. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser congruentes con lo que creemos, con lo que enseñamos y con lo que practicamos. Tenemos que fomentar esa unidad en base al amor, a la instrucción, pero tenemos que ver principalmente por la vida espiritual de nuestra familia. Y eso solamente puede ser posible por medio del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo, por medio de su palabra. Que Dios nos dé gracia para poder aplicar estos principios a nuestra vida y poder ser padres que le honren y le glorifiquen y moldeen esta sociedad que cada vez se va corrompiendo más. Necesitamos más padres piadosos. Y aquí vemos un buen ejemplo de un padre piadoso. Damos gracias a Dios y oremos. Padre, te damos gracias por este ejemplo que vemos en tu palabra del ejemplo de un padre piadoso. Ayúdanos a ser íntegros, ayúdanos a fomentar la unidad familiar, pero ante todo ayúdanos a ver por la necesidad espiritual de nuestra familia, Señor, de nuestros hijos, porque es lo más importante. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si a cambio pierde su alma? Que podamos entender que lo más importante que podemos poseer en este mundo es una relación correcta contigo por medio de Cristo. Y que las bendiciones que tú nos des, Señor, que no sean el fin en sí mismo, porque cuando tú nos decidas quitar lo que nos has dado para probarnos como a Job, podemos pecar contra ti y es lo que no queremos, Señor. Queremos vivir una vida recta e íntegra, no por lo que tú nos das ni nos bendices, sino por lo que tú nos has dado en Cristo, la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados y el poder disfrutar, Señor, en esta vida de una familia que tú nos has provisto. Ayúdanos a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ayúdanos a amar a nuestros hijos y a guiarlos en el temor y en el amor a ti, Señor. Permítenos en tu gracia hacerlo porque nuestras propias fuerzas no podemos. Instrúyenos por medio de tu palabra y ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, que a ti sea toda la honra y la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.